Cordial saludo, tutor. En el presente video, pues voy a exponer acerca de las capas del modelo OSI. Mi nombre es Paola Salazar y pertenezco al grupo 36 de Fundamentos de Informática y Redes. Bueno, para empezar, quisiera exponer un poco de qué es el modelo OSI y cuál es su importancia. El modelo OSI, o también es llamado Open Systems Interconnection, pues por sus siglas en inglés, es un modelo conceptual creado por una organización internacional para la estandarización, el cual permite que diversos sistemas de comunicación se conecten usando protocolos estándar, es decir, que la conexión no sea interrumpida y que sea muchísimo más estable. En otras palabras, OSI proporciona un estándar que distintos sistemas y equipos puedan comunicarse entre sí. Eso es lo que permite, por ejemplo, que en este momento mi celular esté conectándose con mi equipo de cómputo y esté transmitiendo los datos que serían este video. Em, el modelo OSI consiste de 7 capas, las cuales son la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. En el mismo orden, y así es como tiene que ir, empezamos con la capa física, que sería la primer capa. Esta capa pues incluye el equipo físico implicado en la transferencia de datos, como cables, computadores, conmutadores de red, etcétera. Esta también es la capa en donde los datos se convierten en una secuencia de bits, es decir, en una cadena de unos y ceros. La segunda capa sería la capa de enlace de datos. Esta pues va inmediatamente después de la capa física. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, excepto que la capa de enlace de datos facilita la transferencia de datos entre dos dispositivos dentro de la misma red. La capa de enlace de datos toma paquetes de la capa de red y los divide en partes mucho más pequeñas para poder facilitar así su transporte. A estas se le denominan tramas. Y al igual que la capa de red, esta capa también es responsable del control y flujo, el control del flujo y el control de los errores. Después de la capa de enlace de datos, viene la capa de red, que sería la tercera capa. La capa de red es responsable de facilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Es decir, por ejemplo, permite que yo pueda transferir, esta capa permite que pueda transferir los datos de un punto a otro, pues a través de una red. La capa de red, perdón, si los dispositivos que se conectan a la misma red, entonces la capa de red no es necesaria. Esta capa divide en segmentos la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes del dispositivo emisor y vuelve a juntar los paquetes en el dispositivo receptor. O sea, los datos que se convirtieron en paquetes pequeños en la capa de enlace de datos em, se traen a la capa de red, esta los analiza y los vuelve a juntar en, ya en el paquete receptor, perdón, en el receptor. En el cuarto punto se encuentra la capa de transporte, que es la responsable de, de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica, antes de proceder a ejecutar un equipo, el envío de la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos de la capa de sesión perdón, y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir. Como quinto está la capa de sesión, que fue la que mencionamos anteriormente. Entonces, esta capa es la responsable de la apertura y cierre de las comunicaciones entre los dispositivos. Es decir,
En el tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. Es como cuando, no sé, se prende el computador y pues se inicia la sesión de el usuario. Eh, pues esta capa garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente y pues así administra los datos de manera más eficiente. Eh, y pues en caso de que haya pues cierta demora, va a cerrar la sesión para pues aprovechar los recursos del equipo. La sexta capa es perdón, es la capa de presentación, que principalmente es responsable de preparar los datos para que la pueda usar la capa de aplicación. Y la última capa, que ya es la capa final, es la capa de aplicación, que es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software, como los navegadores web y los clientes de correo electrónico, dependen de la capa de aplicación para iniciar las comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software no cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Muchas gracias. Esta información la tomé de la página Cloudflare. Aquí pues se puede encontrar el título, que es el modelo OSI, y la página web referenciada.